As I sit here, my memories begin to bloom and give way to nostalgia. I'm instantly transported to the Caribbean. Cartagena de Indias. I feel as if I'm there, where the furious waves crash into the rock walls, and the natural beauty of the ocean mixes with ancient ramparts on castle walls. I feel a warm sensation as the blood runs through my veins. I remember my ancestors, and I can sense the arrival of Africa. In the Plaza de los Coches, history magically comes to life. The drums beat as in ages past and call out to the dancers. As they dance, the various styles of music emerge. The majestic cumbia makes her glorious entrance, bringing with her melodies of old, played on gaitas, inciting memories of beautiful sunsets of the Caribbean coast of Colombia. The gaitas are flutes, wind instruments, our inheritance from our native indigenous ancestors. Today, I want to document the gaita making process. I will visit Pino, the artisan who for many years has been my personal gaita creator. When I arrive, he explains that the first step is to grind the vegetable charcoal until it becomes powder or dust consistency. For the second step, he tells me he does not have natural beeswax, but that he would replace the beeswax with processed wax, the same wax that is used for dental floss. He places the wax into the pot to melt it and mixes it with the ground charcoal. He tells me that it is important to bring the charcoal and beeswax mix to a boil and stir it vigorously until it is completely mixed together. The next step is to clean and file down the carden wood or cactus wood, which is extracted from a triple-edged cactus named the white-fleshed pitaya. You must file down the wood until it is straight and smooth. While we wait for the wax to cool, he measures the diameter of the gaita. Here he takes the measurements of the gaita. The long gaitas are approximately 82.5 centimeters long. Now that the wax is cooled, he takes it out of the pot. He molds and fashions the wax into a cylinder shape to create the head of the gaita. Once the cylinder is made, he cuts it approximately 12 centimeters in length.
He grabs a knife and cuts the cylinder right down the middle, from top to bottom, making sure he does not cut all the way through the wax. After having rolled the top of the wood with string, he places the wood inside the cylinder and measures it to approximately 5 centimeters in length. He then closes the wax around the wood. The next step is to adhere the mouthpiece, which originally is a duck or turkey feather, but the newer method is to use the head of a plastic syringe to make it more sturdy. He secures the mouthpiece with a string so it does not move, and he places it on the uppermost part of the head of the gaita, and he seals it with beeswax. Using a stick, he measures the distance for the air opening to ensure accuracy and appropriate airflow. After the opening is measured, he begins to fashion the beeswax until it connects on both ends. He replaces the stick to ensure that the opening is sufficient, and then he tests the airflow. He then adds an additional piece of wax and carefully begins to mold the wax onto the head of the gaita until it takes the shape of a hat, or a sombrero, as he says. We finally come to the part where he will make the holes in the gaita. He measures the distance of the holes and tells me, after we've made the holes, we will be able to play the gaita. He takes a drilling tool and creates 5 holes, which are the distinctive feature of the female gaita, la gaita hembra. The gaita is now complete.
I'm here visiting the home of Juan Fernandez, the singer of the old gaiteros de San Jacinto. This is a very special day for me, as I watch the maestro's family grind the cacao seeds picked directly from the Maria Mountains, Montes de Maria. I'm reminded that most of San Jacinto's inhabitants are artisans. They create beautiful handmade items, such as bags, hammocks, and a myriad of traditional items from that region. I'm here in the heartland of the gaita musical tradition, and I try to think of the most important question I could ask one of the greatest exponents of this culture. Más o menos de qué edad entró usted a tocar la guacharaca con el renlandero y ese coro. Estaba como de 18 años. Por ahí como de 18 años. Y duré tocando con él por ahí como 11 años. Bueno. Después lo llamó Toño Fernández para que entrara a los gaiteros de San Jacinto. Exacto, porque él se le apartó del tambor, que era el que tocaba la tambora, entonces me pasaron la tambora a mí, quedó tocando el tambor, que fue Gabriel Torregrosa. Y Nicolás, era el machero de Toño. Nicolás Fernández. Después cogimos al viejo Manuel Mendoza, y ese era el hembrero de Toño Fernández. Falleció en Mendoza y toda esa gente, murió Toño Fernández y se fueron muriendo uno atrás de otro, y únicamente quedé de ellos fui yo. Nicolás, murió últimamente Nicolás, y quedé yo cantando, vocalizando siempre, o con mucho que me aprendí de Toño, porque él no me dejaba cantar. Toño quería que todo era para él. Celos profesionales. Eso, entonces yo le dije, no, tío, déjeme algo porque no se sabe. Caramba, un día uno se cansa y hay quien ayude. Bueno, al fin se murió, quedé yo. Todavía hasta el sol de hoy ando andando por ahí. He ido a todas partes por ahí. Con los gaiteros. Usted, maestro, canta cantos de vaquería y canta záfara. Y canto záfara, canto de vaquería, y canto vallenato, canto en la gaita, de todo. Con esa precaución de que uno va aprendiendo de cada cosa un poquito, con no aburrir al público. La záfara no la escuchaba nadie. Y un día tomando trago, canté yo esa vaina. Y me invitaron los de la filarmónica. Hágame un pedacito, un ejemplo de una zafra ahí, maestro. La zafra dice. Tan bonita la mañana cuando viene amaneciendo. Están los gallos menudeando, están los trapiches moliendo. El canto de vaquería ya es otra cosa. Ya el canto de vaquería es otra, ya se tiene otro tono. Que la zafra la canta uno dándole sentimiento, por lo menos dice. Antenoche tuve un sueño, y antenoche tuve un sueño, anoche volví a soñar, y esta noche voy sueño, digo que el sueño es verdad, y ahí se enlataba. Y el ganado es distinto. El canto de vaquería es distinto. El canto de vaquería. Eso lo hicimos nosotros allá. Hicimos en Villa de Leyva. Porque ellos querían saber cómo era la cosa, que pareciera positivo que el ganado perseguía a uno o uno perseguía el ganado.
Y nos fuimos abajo una balización de un potero por allá, y habían como 60 terneros. Adiós. Adiós. ¿Cómo están, Juancho? Bien, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Como de aquí casi donde están las vacas, la casa esta. Nos sentamos tomándonos una piponcita de whisky allí sentados. Ay, ¿qué es lo que quieren? No, que para que cante la vaquería, por decir. Entonces vine yo y me senté. En un tronco ahí me agarré de un tronco, de un palo, por eso que los terneros a la derecha. Entonces dije, ¿qué quieren, verdad, que el ganado se viene sobre uno? Entonces dije así, ¡ey! ¡Ey! ¡Tus ojitos! ¿Por qué me miran así? ¡Ey! Tan alegre para vos y tan triste para mí. ¡Ey! ¡Ey! Se pararon los terneros ahora. Entonces, ¡oh! Morenita de ojos negros, ¿por qué me miras así tan triste para vos y tan triste para mí? Entonces, mi mamá me dio un consejo, yo no lo quise coger, después de mi madre muerta del consejo me acordé. Cuando yo salí que ya se vino el ganado viniendo allá. Yo cantando mi vaquería, lo que me provocaba cantar en el mismo tono. Me rodearon los terneros, hicieron la toma. Ahí se convencieron de que el ganado tenía su tema también. Pues. Oye, tú eres compositor también. Sí, siempre compongo mis mochitos por ahí. Le hice una hora a la señora, ahora últimamente. Cosa que nunca. Sí. Y uno siempre tiene que dejar su retoñito de recuerdo. Yo tengo mis hijos con mi mujer. Nunca le he dedicado nada. Como el que le saqué a de la pensión Ocaña. Y así. Yo voy a hacer una cumbia para bailar con mi mujer. Yo voy a hacer una cumbia para bailar con mi mujer. Tiene 10 hijos conmigo que nunca lo olvidaré. Tiene 10 hijos conmigo que nunca la olvidaré. La voy a sacar de duda por donde quiera que ande. Esta cumbia es para Nulfa que la hizo Juancho Fernanda. La cumbia de Nulfelena la tocarán mis amigos. Tengo que bailar con ella y ella bailará conmigo. 4 paquetes de velas. Pa' un diciembre amanecimos, ay viejo, préndeme la vela, que quiero bailar contigo. Esa está muy buena. Bonita cumbia. Oye Celestina, vamos a gozar, deja un rato la cocina que tenemos que bailar. Estoy seguro que me estima, yo no la puedo olvidar. Oye, Celestina, vamos a gozar.
Porque no te le quita la que ni que cae.